Pedro, quisiéramos que comience presentándose, diciéndonos su ocupación, su edad, dónde vive actualmente en Bahía Blanca. Bueno, son preguntas un poco comprometedoras, sobre todo algunas de ellas, ¿no? Bueno, yo soy nacido acá en Bahía Blanca, nací el 28 de septiembre del año 22, o sea que en estos momentos ya he cumplido 75 años y he desarrollado prácticamente mi actividad no solamente acá, sino en otras universidades que en su momento nos ocuparemos de cuáles son, ¿no? Y nací en un barrio un poco alejado de la ciudad, el barrio de Bellavista, que hace pocos días me dieron una sorpresa porque han entendido que merecía por lo menos un reconocimiento por ser el primer egresado universitario de ese barrio. Y yo creo que el reconocimiento no fue a mí como pudo haber sido a cualquiera de mis amigos de aquel momento, sino que fue más que nada a los que de alguna manera posibilitaron nuestro ingreso a la universidad, que era la familia. Los padres de uno en ese momento optaron, o uno trabajaba o tenía que estudiar. Y evidentemente yo me orienté hacia estudios que por lo menos me interesaban, y en ese sentido asistí a la Universidad Nacional de La Plata, después de haber hecho los secundarios acá en el Colegio Don Bosco y en el Colegio Nacional. O sea que partí sin conocer mucho cuáles eran las carreras de geografía e historia, en aquel entonces estaban las dos unidas, y tuve la suerte de egresar en tiempo, no digo muy acelerado, pero con todos los compañeros míos de promoción, ¿no? Y eran épocas difíciles, sobre todo a partir del año 43, que yo ingresé en la universidad, cuando hay cambios sustanciales en la vida política e institucional del país y que eso repercute también en la vida estudiantil. Pero uno trató de estar acorde con los tiempos, manteniendo ciertos principios que son los que he mantenido durante toda mi vida, en defensa de la libertad, de la democracia y de los principios esenciales de la vida universitaria. Esencialmente de estos últimos, porque entiendo que uno se debe a la institución más que a sí mismo. Y yo entendí que la universidad de alguna manera recoge lo que ha vertido, diremos, el pueblo argentino a través de sus contribuciones y uno la ha recibido a través de lo que le ha pagado. Y hoy, a pesar de los años que ya no estoy vinculado directamente a la universidad, salvo un cargo honorífico como es el de guardasellos, sigo colaborando en lo que puedo, porque entiendo de que es una manera de devolver a la sociedad lo que la sociedad hizo por uno. Y en La Plata estudié en épocas esas difíciles. Hace poco leía que se va a conmemorar el 80 aniversario de la reforma universitaria. Y yo tuve la suerte, hace 55 años, de haber hablado en el acto central de homenaje a la reforma. O sea que para uno volver un poco para atrás, de alguna manera, los recuerdos simbolizan, diremos, la participación que uno tuvo. Yo era estudiante recién iniciado en la universidad, para mí fue un distingo que me designaran para poder hablar, pero era prueba también de la preocupación mía que yo tenía por la universidad. ¿Qué tipo de participación tuvo como estudiante en La Plata? Bueno, estuve en el centro de estudiantes y llegué en aquel momento fue lo último que pude hacer, a ser delegado estudiantil al Consejo Académico. Eran elecciones muy reñidas porque había una gran participación por parte de los estudiantes, ¿no? O sea que los distintos grupos teníamos nuestras listas y creo que también figuró así un poco en la universidad que un alumno de segundo año ocupara precisamente esa representatividad. Y cuento algo que es un poco anecdótico también. Para uno ir ahí a participar en la reunión hasta el acto solemne, la misma mesa, los profesores, todas grandes figuras, diremos, del campo científico, tanto la historia, literatura, geografía, etcétera, presidiendo la reunión, hasta el mismo mobiliario hizo que uno ese día fuera con su mejor ropa y preparar algunas palabras como para poder pronunciarlas. Y yo traté de escribir antes y traté de fijármelas, ¿no? Pero lamentablemente no las pude recordar, porque no se podía leer. No digo no se podía, nadie le prohibían, pero era una condición esencial para demostrar incluso las condiciones de que uno, aunque no improvisara, sino que ya lo tenía pensado, por lo menos las pudiera expresar así libremente, ¿no? Y esa gestión se interrumpió después con la clausura de los centros. Llegó una campaña que emprendimos los estudiantes en defensa de nuestros ideales. A veces nos fue bien,
a veces no fue mal, las detenciones eran muy periódicas, pero siempre teníamos a alguien que de alguna manera fuera a recuperarnos y hablara por uno, pero nosotros persistíamos en esa lucha. ¿Era difícil ser estudiante universitario durante el periodo del peronismo en La Plata? ¿Cómo se vivió eso? Era muy difícil, yo lo digo ya hoy, después de muchos años, hemos superado gran parte de esas diferencias, creo que ya el país no puede tampoco seguir con ese tipo de heridas, pero ser estudiante, ya el hecho de ser estudiante implicaba a veces un riesgo. Yo puedo dar testimonio de a veces en las calles nos cercaban y nos decían todo tipo de improperios, incluso por nuestra condición de estudiante. Y éramos estudiantes modestos, porque cada uno no provenía, algunos sí, otros no, de hogares que pudieran satisfacer todo lo que la vida estudiantil requería. O sea que para aquellos que vivíamos lejos de nuestra ciudad, donde la familia hacía un gran esfuerzo económico para mantenernos y tenía también una gran esperanza de que no nos pasara nada, eso era un acicate, diremos, que a nosotros nos movía y hasta a veces, no digo actuar con prudencia, pero sí con cierto respeto a los demás, ¿no? Yo creo que las maneras así, los motivos de fuerza o actitudes de fuerza generalmente no las he practicado y me resultaban lamentables. Yo respetaba al alumno que en sus periodos de huelga, si él quería dar examen, era una cuestión propia de cada uno. Yo no le podía condicionar de que dijera hay una huelga y que él en realidad adoptara la misma actitud que tenía uno. Pero uno sabía que con la huelga jugaba también su continuidad en la facultad, porque las exigencias eran muy severas en lo que hace a rendir materias para poder mantener, diremos, el grado de alumno regular. Pero uno, no sé, a veces también nos venía bien, era una manera de justificar por lo que nos dábamos exámenes, ¿no? Pero esto es al margen como anécdota, ¿no? Sin embargo, se corrían ciertos peligros bastante serios, ¿no? Pero los estudiantes afrontábamos en aquellas circunstancias porque entendíamos que parecía que la universidad era un baluarte que nos correspondía manejar y dirigir a nosotros, ¿no? Juntamente a través de la legislación existente y de los propios cuadros que en la universidad y en las facultades mantenían los consejos académicos, el decano y las reglamentaciones respectivas, ¿no? ¿Y qué opinaban en ese momento usted y sus compañeros de lucha de la política que estaba desarrollando Perón dentro de la universidad? Bueno, nosotros veíamos un avance. Yo hace un rato hablé un poco de la reforma universitaria, que habla de la reforma no impone restricciones en el ingreso, la enseñanza es gratuita, la periodicidad de la cátedra, la extensión universitaria, y lógicamente todo cambio siempre presupone que algunos se tienen que ir, desgraciadamente, porque yo creo que eso es un sistema que también en algún momento uno pudo haber practicado y quizás no ha sido el más conveniente. Yo creo que hay que buscar la participación efectiva y respetar las ideas, ¿no? Pero desgraciadamente no había respeto por las ideas. No digo que vinieran inculcadas desde arriba, pero a veces algunos querían hacer más de lo que le pedían y desgraciadamente los estudiantes pagábamos las consecuencias. Hasta sin tener comedor estudiantil, para uno que vivía restringido en su presupuesto, el comedor era una solución y los comedores permanecían cerrados. O sea que eso por un lado. Y después cuando vino el cumplimiento de ciertas exigencias, que yo creo que eso fue lo que quizás más nos enervó, ¿no? Porque el obligarlo a uno a adoptar cierto tipo de actitudes, quizás a través de una prebenda o de una ayuda, de un beneficio, que no eran porque lo daba uno de su bolsillo, sino porque estaba determinado a veces por las propias normas constitucionales, bueno, eso molestaba. O sea, parecieran quienes querían de alguna manera condicionarnos a nosotros a adoptar cierto tipo de actitudes, ¿no? Y eso hasta aumentó la rebeldía de los propios estudiantes y trajo consecuencias lamentables, ¿no? La toma de la universidad, yo recuerdo cuando estuvimos varios días, tuve la suerte por una misión que me encomendó de salir de la universidad antes de que fuera tomada, porque adentro fue una cuestión bastante desagradable, con golpes, heridos, etcétera, ¿no? ¿Estamos hablando de qué años más o menos? Y estamos hablando más o menos del año 45, 40, creo que el año 45. Y lógicamente nosotros también fuera organizábamos nuestras defensas de ver qué podíamos hacer, ¿no? Que eran actitudes que yo no siempre compartí, no preguntaba a nadie qué es lo que llevaban y qué es lo que tenían en su bolsillo, etcétera, porque los movimientos esos creo que hasta podían desencadenar hasta un accidente a nosotros mismos, ¿no? Y hubo accidentes en La Plata.
gente que preparaba algunos elementos explosivos y tuvo la desgracia de que eso hiciera explosión antes de que lo colocara y él mismo pagó con su vida, ¿no? O sea que habría muchos episodios de aquel momento. Para nosotros el hecho de que nos detuvieran, nos llevaban a una comisaría, etcétera, era una cosa simple, ¿no? Pero es cuando uno lo llevaban no estaba la jefatura de policía, donde vivir allí, ya en la parte de los sótanos, era un poco más difícil, ¿no? ¿Usted durante su vida como estudiante participó en política universitaria durante toda su carrera o en algún momento eso? No, yo participé en mi carrera, ¿no? Apenas llegué me embarqué un poco, me gustaba la participación, entendí que nosotros éramos dentro de la universidad un engranaje, no insustituibles, y que nuestra palabra tendría que ser la más autorizada, porque para eso uno estaba, los maestros de uno, con los cuales yo tuve excelentísima relación, ¿no? Y podría contar las grandes figuras incluso del campo de la historia. ¿Cómo no? Algunos nombres que recuerde. Ricardo Levene, que era todo el que escribió, o mejor dicho, dirigió la historia de la nación argentina. Levene me encomendó un trabajo que incluso aparece, publicado siendo yo alumno de segundo o tercer año. Enrique Barba, a quien yo conocí, fue presidente también de la Academia de la Historia, a quien conocí cuando era jefe de trabajos prácticos, con su título de doctor en Historia que había obtenido en España, ¿no? O sea que para poder acceder a cargos se requerían ciertas condiciones bastante severas, sobre todo porque La Plata tenía gran competencia de profesores de mucha jerarquía. Oría, Rosenbasser, Los Heras, que esos habían participado en la reforma del año 18, entonces uno tenía así una vinculación directa y muy efectiva con gente que podría ser, y era maestro en sentido integral de la palabra, por sus conocimientos y también por sus consejos. Augusto Tapia, un hombre sin título que creo que fue uno de los geógrafos más importantes que tuvo la República Argentina, hombre que recorrió el país, caminando a mula o en cualquier otro tipo de medio, que dejó grandes obras que todavía siguen siendo utilizadas, ¿no? Con los escasos elementos disponibles en aquel entonces. Ya hoy tenemos la ayuda de las imágenes satelitarias, etcétera, la movilidad rápida de un lugar a otro, cantidad de personas disponibles, etcétera. Pero hacer aquello en aquellos momentos no era tarea fácil. Y yo creo que nosotros tenemos que recordarlo con verdadero orgullo, a pesar de que quizás hoy están enmendados los trabajos que ellos realizaron. Federico Daus también fue profesor mío. Yo tuve la suerte, después de que me recibí, de que Tapia, y vivía acá en Bahía Blanca, me incorporara a su cátedra. Viajaba yo toda la semana, en forma honoraria, no percibía ningún sueldo, pero para mí me sirvió de mucho, ¿no? O sea, aprendí con un maestro, ¿no? O sea que tenían una relación estrecha, alumnos y maestros en su carrera. Exactamente, ¿no? Y yo en aquella época cultivé también amistad con gente mayor que yo, que fueron profesores en las universidades de La Plata y de Buenos Aires, y que incluso después me distinguieron llamándome, ¿no? ¿Qué relación tenían con otras universidades a nivel de política universitaria? ¿La Plata se manejaba no, teníamos, con otras universidades? Claro, había una federación que agrupaba, pero en aquella época eran 6 universidades nacionales, nada más las que existían en el país, ¿no? O sea que el grupo, diremos, estudiantil estaba centralizado en muy pocas casas de altos estudios, ¿no? Eso facilitaba, diremos, a veces los acuerdos, etcétera. Salíamos a veces sin que nos hubiese tocado a nosotros alguna medida punitiva en defensa de otros compañeros que estaban en otras universidades, ¿no? O sea que nadie pretendía de que su universidad o su facultad fuera una isla dentro, diremos, del movimiento universitario, ¿no? ¿Qué organismo los nucleaba a nivel nacional? La Federación Universitaria Argentina, ¿no? Que tenía una participación activa, ¿no? Sí, la federación manejaba a estudiantes ya de mayor edad que nosotros, algunos bastante crónicos, diremos, en la universidad, pero que tenían, había que asistir a las asambleas, ¿no? Asambleas que eran muy tumultuosas, donde a veces los principios cada uno defendía en el sentido muy particular, y era cuestión de saber opinar en su momento, y a veces digo hasta de cortarle a alguien que estaba hablando para dejarlo así un poco fuera de foco, ¿no? Pero las asambleas eran largas, ¿no? Y a veces algunos tenían más resistencia, se quedaban hasta el final y eran los que sacaban la decisión que pretendían ellos, ¿no? Dentro de la Federación Universitaria Argentina, ¿qué corrientes recuerdas que eran las que predominaban, las más fuertes, las más
numerosas. Bueno, yo creo que en aquel momento no había otro tipo, diríamos, porque después surgió movimientos de la Unión Sindical Universitaria, etcétera, que ya tenían un tinte político, ¿no? Fue creada precisamente, fue durante el gobierno peronismo, la USU, Unión Sindical. En la federación no había cuestiones de tipo ni político, ni religioso, ni racial, no era la que agrupaba a los estudiantes, ¿no? Sin ningún grado de obligatoriedad, pero tal vez alguien formaba parte, a veces por comodidad, y nadie se animaba quizás a crear otro tipo de institución que pudiera enfrentarse, como hay ahora, que hay distintas, dentro de la misma federación, distintos grupos, ¿no? Que esos son los que dan a veces la tónica, diremos, un poco de participación de distintos grados, porque cada uno puede pretender o pensar de una u otra manera. Yo estoy con el gobierno representativo en la universidad, ¿no? No estoy con el paritario, lo digo y lo confieso, ¿no? Y tampoco me pareció después extraño, quizás el tiempo evolucionó, de incorporar los no docentes. No sé, los que lo han determinado habrán evaluado la conveniencia o no. En aquel momento éramos nosotros los estudiantes, ¿no? ¿Nucleaba el pensamiento de la reforma del 18? Nucleaba, sí, exactamente, ¿no? Ni siquiera formaban parte dentro de la federación los egresados, ¿no? Por eso digo que el cambio con el tiempo se han ido incorporando otra serie de matices que le fueron dando una conformación distinta a la que en aquel momento, en el 18, fueron los únicos, los estudiantes, los que salieron, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué circunstancias lo devolvieron a Bahía Blanca? Bueno, yo terminé en La Plata y pude haber tenido la opción, no la tuve, la opción de haber continuado allí en el Archivo Histórico de la provincia. Hubo un cargo que gané por concurso, y el cargo, me acuerdo que el secretario me dijo, no había terminado mi carrera, dice, si usted se hace cargo de esto, de esta función, lógicamente va a percibir un sueldo, etcétera, se va a empezar a entusiasmar con lo que cobra, con lo que hace, y tal vez no va a terminar su carrera. Y yo preferí terminar mi carrera, ¿no? Tuve después algunas así insinuaciones para incorporarme con grandes ventajas desde el punto de vista económico, y no digo desde el punto de vista docente, porque tal vez me daban algo que no estaba acorde con mis posibilidades, mis condiciones o mi formación en aquel entonces. Y preferí desecharlas, ¿no? Y vine acá a Bahía Blanca y cuando se crea el Instituto Tecnológico del Sur, ¿no? Tuve la propuesta para un cargo mayor y no lo acepté. Preferí venir como ayudante de cátedra. ¿Esto fue en el año 1948? Número de legajo mío era el número 28. Y creo que fui de aquella época, de la primera tanda, legajo, donde eran los administrativos, el número 1 creo que lo tenía López Francés, el resto, los secretarios, por ejemplo, vino un secretario acá, que era el doctor Bernardo Rocha, que se le olvida permanentemente, que fue secretario de la Universidad Nacional de La Plata. Pero cuando vino la revolución allí, también él terminó, era secretario durante el gobierno de Palacios, en su última etapa, y vino acá a Bahía Blanca, un hombre de una gran experiencia, ¿no? Yo tuve el número 28, empecé de ayudante en una cátedra, y posteriormente conseguí creo que 3 horas de noche en el Colegio Nacional, ¿no? Que en aquel entonces el curso diurno era exclusivamente para varones, o sea, por una disposición ministerial, las mujeres no podían estudiar de noche. Nosotros dábamos clase en el Colegio Nacional desde ya a los varones, y posteriormente en el edificio que después fue de la CGT, ahí en Mitre y Rodríguez, que era el Colegio Libre de Estudios Superiores, ahí íbamos a dar clase a las mujeres. Cuando salíamos de un lugar íbamos al otro. Y recuerdo nombres de aquella época que acompañaban, diremos, no quiero mencionar algunos porque me voy a olvidar de otros, ¿no? En este momento así quizás con el apuro, pero uno de ellos era muy particular porque yo lo conocí cuando era soldado raso y después llegó arzobispo, que era Monseñor Mayer. O sea, él daba religión, era recién iniciadito, más de 50 años atrás, o sea, y iba también a dar sus clases a las mujeres, hasta que posteriormente el tema se pudo solucionar y las mujeres volvieron al colegio, ¿no? Pero de alguna manera rescatando ese periodo que nosotros contribuimos para que no se entorpeciera la formación, ¿no? Y di después clases también en el Colegio Nacional de Punta Alta, en la Escuela Normal,
me tocó una asignatura que siempre la recuerdo, Argentina creo que se llamaba Económica y Social, donde no había ningún texto en aquel momento, no había que armar la materia, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista económico, social, etcétera. Hasta que posteriormente salió un libro de ingeniero Danielo Pastore, que fue geógrafo también, ingeniero a pesar, o sea que su formación geográfica le permitió llegar a los más altos niveles acá en el país, ¿no? Y con ese libro ya de alguna manera nos pudimos mantener un poco más tranquilos, porque la búsqueda de información no era fácil, ¿no? Yo siempre me he dedicado un poco a lograr información, más allá de lo que pueden decir los textos, ¿no? Sino de decir, bueno, tratar de decir qué otra cosa uno puede agregar a lo que dice ya el texto. Y cuando descubro algo me siento como que he hecho una novedad, a pesar de que puede ser conocida para otros, ¿no? Claro. ¿Qué recuerda de esos primeros años del Instituto Tecnológico? Bueno, habría mucho para recordar, ¿no? En primer lugar, la cordialidad que existía acá, la imposibilidad, sobre todo, de alguien que quiso, López Francés, incorporar más gente acá a los planos, diremos, de nivel de enseñanza, pero las cuestiones políticas incluso se lo impidieron a él también, ¿no? O sea que conversaciones que mantenía yo personalmente con él, con el cual me ligaba una amistad, era un poco mayor que yo, pero luchábamos juntos y luchamos juntos en La Plata por la creación del Instituto Tecnológico del Sur, ¿no? Primero por la universidad, que nunca se pudo concretar, ¿no? Y después por el Instituto Tecnológico. Había esa cordialidad, éramos pocos, nos conocíamos prácticamente en esas clases donde el estudiantado estaba ávido, incluso gente mayor que yo tengo alumnos que tenían más años que yo, ¿no? Ya bien, mi cargo era muy simple, ¿no? Era ayudante. Recuerdo a los profesores que venían, porque Bahía Blanca no tenía todavía su elenco completo, y hace pocos días, y eso también lo señalo como desgraciadamente lo que es el olvido, estuvo acá en Bahía Blanca un profesor Reich, Enrique Reich, académico de la Academia de Ciencias Económicas, que es una figura consular dentro de su disciplina, y vino a dar unas charlas acá en Bahía Blanca, una disertación en unas jornadas que hubo hace pocos días, y lamentablemente no hubo ningún estudiante de la del instituto de aquella época, ¿no? A algunos se los he señalado, y la señorita es testigo, cuando ayer a uno de ellos yo lo llamé porque se lo quise señalar, de que me parecía, por lo menos aunque sea por respeto al viejo maestro, y sobre todo ahora que hablamos de los 50 años del tecnológico, que nadie se acordara de él, ¿no? ¿Había muchos alumnos en el tecnológico? Bueno, en la etapa inicial yo tengo la lista, ¿no? Debían ser unos, y más o menos 300 y pico tal vez, ¿no? ¿Divididos en cuántas carreras? Y en las carreras de química por un lado, ingeniería por otro, y ciencias comerciales, como se llamaba, por otro, ¿no? Después se agregó años más tarde en la escuela de profesorado, ¿no? Pero las clases eran incluso nocturnas. Nosotros dábamos clases de noche en el viejo edificio de la calle Rondó, bastante precario el edificio, pero todo ponía su buena voluntad. Y ahí surgió una institución que fue señera acá y que desgraciadamente se perdió, ¿no? Y nadie la defendió en su momento, ¿no? Que fue la cooperadora, primero del instituto y después de la Universidad Nacional del Sur, ¿no? La cooperadora fue el paladín, diremos, que aportó la mayor parte de los equipos de la universidad con fondos propios, pero eso era una política que se siguió del Ministerio de Economía. López Francés surtió, diremos, a la cooperadora de bienes, incluso el edificio, etcétera, donde se percibió un alquiler, y además para comprar aparatos, o sea que no había que esperar a las largas licitaciones. Cuando se hacía la licitación, la cooperadora se presentaba y recuperaba su dinero, ayudaba a los estudiantes con préstamos de honor, con apuntes, no apuntes como se dan ahora con una gran ligereza, que yo creo que ese es un mal sistema porque el estudiante no conoce los libros, a veces es una estrategia de decir, bueno, mira, acá tiene el apunte, estudien por acá, ¿no? Sino impresión de programas, etcétera, todo lo que podía ser útil para la vida del estudiante, ¿no? Y máximo teniendo en cuenta que las bibliotecas en aquel entonces eran bastante precarias, recién se iniciaba esto, no había una tradición universitaria como para decir, bueno, podemos incorporar tal
biblioteca específica porque se ha creado tal carrera, sino que había que ir creándolo todo, ¿no? Pero había buena voluntad, buena disposición, reuniones. Yo no voy a hablar de las reuniones que se hacían, incluso los docentes con los alumnos, los empleados. ¿Integraban docentes, alumnos y empleados la cooperadora? Sí, la cooperadora era un régimen mixto, ¿no? Generalmente al presidente lo nombraban las autoridades, ¿no? Era el único, el resto era por elección, ¿no? Y yo tuve muchos años participación, posterior incluso en la cooperadora, y tuve también un distingo que me entregaron hace años por la tarea que uno realizó, ¿no? Pero no hace muchos años tuvo la desgracia de ser cerrada, y yo incluso planteé el tema acá, pero yo ya no era docente y me dijeron que no tenía ningún tipo de derecho de plantearlo, ¿no? Si hubiese sido docente igual lo hubiese planteado, ¿no? Pero fuera del instituto o de la universidad mi papel ya no era representativo, ¿no? Claro. ¿Cómo fue creciendo ese Instituto Tecnológico del Sur? Bueno, hay una proyección rápida porque era el último, diremos, eslabón que había así en la parte sur del país. Después de La Plata no había más nada. No estaba tampoco la Universidad de La Pampa, etcétera, o sea que Bahía Blanca fue absorbiendo gran parte de los colegios secundarios de acá de la zona, estudiantes pampeanos, particularmente de las áreas un poco más al norte, áreas donde era grande la cantidad de alumnos secundarios que egresaban, Tres Arroyos, Coronel Pringles, y después la región patagónica. Máxime que el instituto ofrecía en aquel entonces pensionados, o sea, para estudiantes, varones y mujeres, ¿no? Cada uno tenía sus propios locales, etcétera, con un sistema bastante rígido en el sentido de cumplimentar las normas que se dictaban, bajo esas condiciones entraban, no para coartar la libertad de nadie, pero por lo menos para que existiera cierto orden. El orden lógico, en un lugar donde conviven muchos, que se mantenga el silencio, las horas que se debe llegar, etcétera, y la cooperadora en gran parte también colaboró en ese tipo, diremos, de institución. Y también algo que fue una novedad, constituido por los préstamos de honor. O sea, estudiantes que recibían una ayuda con el compromiso de que el día que pudieran lo devolvieran. Y ha habido estudiantes que lo devolvieron, ¿no? O sea que eso implicaba también un grado de responsabilidad y también una especie, diremos, de afecto hacia la institución. O sea, no era una cuestión fría. Acá cada uno trataba de superar el problema que le podía crear un estudiante. Y había muchos alumnos que eran empleados del Instituto Tecnológico. Terminaban sus tareas y después continuaban. Y eran excelentes alumnos, ¿no? ¿Y qué tipo de colaboración recibió el Instituto de la ciudad, fuera de los integrantes directos, que son los estudiantes, los docentes, las autoridades? Bueno, ¿De la ciudad qué tipo de repercusión o qué actitud adoptó frente al instituto? ¿Ya creado o antes de crearlo? No, ya creado. Bueno, ya creado, la ciudad siempre vivió muy pendiente del instituto. Yo lo vi eso como una, diremos, diferencia con otros lugares. Uno iba a un tal lugar, yo por ejemplo, un día llegué a Mar del Plata, tenía que ir a la universidad, pregunté, dígame, ¿dónde queda la universidad? Ni noticias. Me fui acercando a la parte céntrica y estaba a 3 cuadras y pregunté, no sabían tampoco. Acá la gente sabía quién era uno. Y uno iba por la calle y le decían, buen día profesor, o tal cosa, tal otra, sabían que uno era parte integrante de esto. O sea, que había una comunicación. Por otra parte, o además los estudiantes hacían festivales, con lo cual daban a conocer un poco la vida interna de acá del instituto, tomaban también personajes de la ciudad en sus estudiantinas, se hacían en el Teatro Municipal, y eso daba la pauta de que había una vinculación con la ciudad. Y Bahía Blanca fue una de las primeras entidades que se preocupó por el marco regional, ¿no? Acá hubo semanas de La Pampa, hubo en la época del Tecnológico, semanas de Mendoza, donde venían desde aquella época con todo su bagaje acá a Bahía Blanca, a traernos lo que ellos hacían y nosotros mostrar lo poco también que teníamos en aquel instante. De colaborar con los municipios, etcétera, en lo que hacía trabajos indispensables que el instituto podía o tenía su equipamiento y su personal idóneo para poder realizarlo. No había allí ventajas de tipo económico. Nadie decía yo, bueno, lo hago, pero con tal de que perciba tal cosa, tal otra, ¿no? Esa extensión, yo creo, casi seguro que fueron de las primeras centros universitarios, particularmente la universidad, que lo hizo
como una contribución al medio, ¿no? ¿Y del gobierno nacional qué tipo de relación mantenía el instituto? Bueno, cuando era instituto, prácticamente ninguna, porque la provincia era la que aportaba los fondos. No sé si algo aportaba también la nación, pero la provincia, a través de la Universidad de La Plata, era la que otorgaba los títulos. Cuando a La Plata, el cambio de gobierno, le sacan el manejo del instituto y pasa a depender del Ministerio de Educación, prácticamente hubiese sido una muerte civil del instituto, porque los títulos que podía otorgar el Ministerio no tendrían ningún tipo de validez, porque no tenía ese tipo de correspondencia con el instituto, y máxime si pensábamos que podría ser un centro de nivel terciario superior, ¿no? O nivel universitario, ¿no? Que no lo tenía por el hecho de que no era universidad. Pero La Plata respaldaba esa falta, diremos, de universidad con los títulos correspondientes, ¿no? Y además, ese año 1952 o 53, cuando se decreta la intervención acá, que pasa a depender del Ministerio de Educación, hubo muchos motivos de protesta, que a veces no se lo mencionan, pero que sería importante un día estudiarlos desde el punto de vista histórico, porque hubo manifestaciones que a algunos le costaron prácticamente su estabilidad acá en el instituto, ¿no? O sea, defendimos lo que entendíamos que era lo nuestro, contra el posible cierre o contra el posible traslado. Yo perdí mis cátedras, ¿no? Y otra situación más grave todavía, pero desgraciadamente la última la pude superar, pero a las cátedras no volví, ¿no? O sea, perdí en aquel entonces lo poco que uno tenía como para poder vivir, porque no solamente perdí las de acá, sino también que en los colegios secundarios donde yo estaba dictando, se me dio la cesantía correspondiente. Hubo una asamblea muy tumultuosa en la Biblioteca Rivadavia, donde para entrar había que hacerlo con cierto tipo de credencial. Yo era profesor acá y no me dejaron entrar, era profesor del Colegio Nacional, pedí que me dieran una credencial para entrar, tampoco me la dieron, y entré por una sociedad de fomento, ¿no? A las 11 de la noche, y desgraciadamente hablé y me fue mal, ¿no? O sea que a partir de ese momento me fui de la ciudad y me encontré con las cesantías correspondientes, ¿no? ¿Con qué motivo se había intervenido el instituto? Bueno, ese es un problema de tipo político, ¿no? Realmente no se dio ningún motivo. Se lo sacó de la órbita de la Universidad de La Plata, como en la misma, cuando dice sí, en el año 43 se interrumpieron todas las gestiones en favor de la universidad. También porque hubo un cambio de gobierno que terminó con lo que La Plata estaba programando para Bahía Blanca, donde ya había planes concretos, donde había participado López Francés, Martínez Chivelli, decanos de distintas facultades, había ya un plan, y eso quedó muerto, ¿no? O sea que no se habló más. López Francés era estudiante en aquel momento, y nosotros éramos estudiantes en La Plata, en los centros de estudiantes que trabajamos por la creación, veíamos la universidad. Cuando López Francés presentó su proyecto, trabajamos en apoyo del proyecto de López Francés, que no tuvo ninguna objeción política. O sea, el otro partido, que era el mayoritario, que era el radical, bajo el presidente, diremos, de su bloque, que era el doctor Ataúlfo Pérez Aznar, y con López Francés como diputado, plasmaron, diremos así, la creación del Instituto Tecnológico, ¿no? O sea, dejaron de lado ciertos tipos políticos, además eran amigos, y yo tuve la suerte de asistir a esa reunión en la Cámara, donde se debatió el tema de creación, y de ahí surgió el instituto, ¿no? Pero tardó un tiempo largo, varios meses, en que recién se pudiera concretar su instalación acá en Bahía Blanca. Y yo creo, López Francés no es que fuera en negar la necesidad de crear una universidad, sino que tampoco lo pudo hacer, ¿no? O sea, a veces los problemas de tipo político tienen una mayor gravitación. Hoy ya se crean universidades a veces sin pensar racionalmente, sin un plan previo, pero a veces la fuerza política, etcétera, es la que determina ese tipo, diremos, de creaciones que, no sé, no quiero hablar de ellas, cada uno sabrá cómo se manejan, bajo qué niveles, etcétera, ¿no? Esta asamblea que usted mencionaba, que determinó su alejamiento momentáneo Sí. del instituto, ¿quién era el responsable de esta asamblea o quién participaba, aparte de los representantes de distintas instituciones? ¿Quién la convocó? Bueno, yo creo que fueron, en aquel no recuerdo si fueron las fuerzas vivas de la ciudad, pero no recuerdo qué institución, ¿no? Se hizo en la Biblioteca Bernardino Rivadavia. Eso están los testimonios, etcétera. Yo tengo todavía algunos recortes de diarios, porque esto que digo que parece que es vanidad, fue quedado o reflejado en diarios, ¿no? O sea que no lo digo porque me parece que realmente que es cierto.
¿Estamos además, hablando de qué año concretamente? Creo que fue 52 o 53. No lo digo porque hasta como testimonio y hacia aquellos que se tuvieron que alejar de acá, ¿no? Que no era gente de Bahía Blanca, pero que defendieron la institución, ¿no? Y se fueron, ¿no? Cayó la intervención y bueno, yo cesé también acá, ¿no? ¿Y cómo fue ese lapso de vida? ¿Qué recuerdos o qué comentarios le llegaron a usted, que ya estaba marginado de este aspecto, entre el 53 y hasta el paso a convertirse en universidad, esos años del instituto? ¿Cómo fue esa vida bajo la intervención? Bueno, yo no podría hablar porque realmente es lo que pasa siempre, cuando uno se va todo el mundo se olvida, ¿no? Aunque quede acá en la ciudad, etcétera. Yo lo tengo por testimonios muy fehacientes y lo podría comprobar y decirlo hasta en forma pública, ¿no? Pero no me gusta, ¿no? Pero yo a partir de ese año, evidentemente mi ciclo tenía que orientarse hacia algo. Yo trabajé en la nueva provincia, que entré bajo condiciones muy satisfactorias para mí, porque hacía política internacional y algunos editoriales sobre Patagonia, etcétera, los temas míos, ningún tema de tipo político, pero no tuve la suerte tampoco de estar muchos meses, ¿no? Por una cuestión, diremos, de cambio de la dirección del diario y en el manejo del diario y en la propiedad, yo también caí ahí, ¿no? Juntamente con el que era aquel entonces, el director del diario, que era Néstor Julio, el caso después que yo, y varios exalumnos de acá del Instituto Tecnológico que trabajaban también en el diario, también quedaron cesantes, ¿no? O sea, yo no los menciono porque no sé si a alguno de ellos le interesaría que lo mencione ahora, pero no tengo ningún inconveniente porque los recuerdo, ¿no? Hay algunos que tal vez no les gustaría decir por qué me mencionó a mí en tal circunstancia, ¿no? Pero trabajaban junto conmigo. En la redacción era cuando había que escribir a máquina, no había computadora, no estaban los micrófonos para hacer las entrevistas, etcétera. Y tuve una excelente, diremos, disposición en lo que hace ingresos, yo no tenía otro tipo de tarea. Y de ahí trabajé en un estudio jurídico de acá de Bahía Blanca, de un gran amigo mío que me ofreció trabajar. Pero yo tampoco, él también le crearon dificultades porque yo trabajaba con él y opté entonces por dedicarme a estudiar Derecho. Y comencé a estudiar Derecho desde acá de Bahía Blanca, ya cuando trabajaba en la nueva provincia, iba, rendía examen y volvía. ¿En La Plata? En La Plata. El año que tuve siguiente, en el año 55, ya tuve que ir a hacer prácticas obligatorias, había dado una gran cantidad de materias el primer año y las daba también en el 55. Y eso me determinó que yo me fuera a La Plata, ¿no? Tuve la oportunidad de vivir allí con mi familia y eso pues, no tenía otro recurso, ¿no? Parte de mi familia también quedó acá, mi señora, etcétera, y yo me fui a estudiar a La Plata. Y allí, bueno, cuando surge el cambio, diremos, de gobierno nuevamente, recibo una comunicación para viajar acá a Bahía Blanca y vengo acá a la ciudad, y ya con el cargo, me habían ofrecido el cargo de ser interventor en el Instituto Tecnológico. Llegué a la mañana y a las 5 de la tarde me hice cargo, ¿no? Pero en ese interín que yo viví en La Plata, y quiero también destacar al centro de estudiantes, y entre ellos alguien que en aquel entonces lo presidía, que era el hoy doctor Roberto Irigoyen, que trabajamos juntamente por la creación, diremos, de la Universidad Nacional del Sur, ¿no? O sea que en esos instantes el Instituto Tecnológico estaba a la deriva, hubo proyectos presentados para que se le siguiera reconociendo, diremos, su dependencia, aunque sea académica, para que pudiera otorgar títulos, porque los estudiantes se recibían y no había quien se los entregara. Y poco tiempo después yo asumí acá como interventor, ¿no? Ya en el año 56. 55. Y una de las primeras medidas que tomamos, aparte de otras que tal vez hoy quizás uno podría estar arrepentido o no, pero que siempre me hice cargo de las que tomé y las di en mano, cuando tomé que tuve que tomar alguna medida, no tuve ningún inconveniente en decir cuáles eran los motivos, ¿no? Fue una resolución del 12 de octubre del año 1955, donde dispusimos el cierre del Instituto Tecnológico a fin de procurar que se nos diera una salida institucional. Nuestra salida fue pedir la creación de la universidad. No fue fácil, ¿no? Llegamos a Buenos Aires,
había una reunión de rectores de universidades, lógicamente nosotros no pudimos ni entrar, ¿no? Pero preparamos un proyecto juntamente con el doctor Alfredo Bigliso en la Universidad de Buenos Aires, lo entregamos a un rector donde poníamos la creación de la universidad, que lógicamente el rector no se animó a llevarlo, pero tampoco fuimos atendidos por el ministro, y por una gestión que hizo un vecino de Bahía Blanca, un capitán de navío, Raúl González Vergara, que era comandante de aviación naval, nos gestionó una entrevista con quien ejercía la vicepresidencia de la República, que era el almirante Rojas, y él nos franqueó la primera reunión que tuvimos con Atilio del Oro Maine, donde fue una reunión no muy agradable. Nosotros, o por lo menos particularmente en mi caso, fuimos con cierto grado, diremos, no sé, de soberbia, pero sí creyendo que teníamos derechos y que teníamos que ser correspondidos, y el ministro nos dio una lección de lo que era una universidad y nos despachó no muy agradablemente, ¿no? Pero yo volví a Bahía Blanca con la intención de renunciar, digo, porque si me ha ido mal, porque él me pidió que yo debía de disponer la reapertura de esto, y yo pedí la solución. Si usted me da la solución, yo mañana voy y la abro. Como no me dio la solución, no la abrí, ¿no? Pero a los pocos días surgió ya una salida, nombrando una comisión para que analizara si esto podía o no ser universidad, ¿no? A los muy pocos días. El ministro me ratificó en el cargo, como interventor del Instituto Tecnológico, incluso me honró, creo que inmerecidamente, en su discurso, señalando la gestión mía en su etapa final. Lo dijo acá en Bahía Blanca, eso está escrito en el discurso correspondiente de él, y además me nombró después en la comisión asesora para designar al designar ya al interventor, que era el profesor Vicente Fatone. Y en esto también debo señalar de que hubo una terna enviada acá de Bahía Blanca, donde figuraban personas de alto relieve dentro de la política universitaria argentina y desde el punto de vista científico, y se incluyó también mi nombre. Yo entendí que lo mío fue una especie, diremos, por decir, una satisfacción de tipo, no sé, no digo ni de agradecimiento, sino como un reconocimiento a uno, pero yo le entendí que no podía ser candidato, y se lo dije al propio ministro: a nombre mío, olvídelo, le digo, ¿no? Me preguntó qué figura entendía que podía hacerse cargo de la universidad y mencionó al profesor Fatone. En el acto él mismo hizo llamar por su secretario que lo ubicaran y le pidió si a la determinada hora de la tarde, creo que fue a las 3, las 4 de la tarde, podía venir Fatone, y me pidió que yo fuera. Y en presencia mía le ofreció el cargo. Un acto simpático, porque Fatone venía entonces sin ningún tipo, diremos, de resquemor de que venía a reemplazar a alguien, ¿no? Así que de ahí después seguimos conversando un poco con Fatone, fuera cuando ya él aceptó, antes de que se hiciera cargo de esto, cuando se crea la universidad en el mes de enero, y yo dispuse, creada la universidad, de volverme a estudiar mi carrera de Derecho. Me faltaban 7 materias, ¿no? Pero Fatone no digo que me presionó, pero de alguna manera me planteó ciertos problemas de que debía quedarme. Bueno, yo dije, bueno, por un tiempo le colaboro, y después ya no estudié más, ¿no? Claro. O sea que dejé trunca mi carrera, ¿no? Pero quedé como vicerrector después de la universidad, ¿no? Y de ahí continué durante muchos años más, ¿no? ¿Qué otros cargos así directivos ocupó? ¿Acá en la universidad? Sí. Bueno, fui director, primero, por designación del director del Departamento de Geografía, que primero era Geología y Geografía, después fue Departamento de Geografía, ocupé el cargo por concurso, estuve en el Departamento de Ciencias Comerciales, cargo ad honorem que desempeñé, bueno, fui miembro de la Asamblea, bien, después participé en muchas representaciones de la universidad y en muchas comisiones. Podría un día hacer un poco de historia. Yo hoy no vine preparado para hablar de mí, ni recordar así episodios que de alguna manera me resultan gratos, ¿no? Si uno los da en una charla, dice, cuánto, que aburre, etcétera, ¿no? Pero a veces uno, permitiendo el diálogo, y hasta donde uno puede decir realmente si es que cumplió o no cumplió con lo que dijo, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, después de eso volví a ser rector normalizador en el año 83, ¿no? Hasta el año 87, 86, en que terminamos nuestra gestión, ¿no? Y actualmente tiene una vinculación de tipo honorífica con la universidad. Sí, en este momento soy guardasellos de la universidad, ¿no? Es un cargo honorífico,
porque yo entiendo que la universidad es parte de todos, ¿no? Tengo un poco a veces de amargura personal, ¿no? Cada uno tiene su modo de ser, digo que no hace una participación efectiva, no para destruir, sino para construir la universidad. Yo creo que a través del diálogo fecundo se puede lograr. Ni con el ruido, ni con la apatía logramos nada, pero sí dialogando, buscando lo que mejor convenga a la universidad, y yo creo que todos tenemos que la obligación de eso. Yo creo que los tiempos han cambiado, hay gente que cree que tal vez en participar corre riesgo sus cargos, etcétera, ¿no? Y otros les preguntan ciertas cosas de la universidad y las ignoran, gente de acá adentro. Vos te dicen, no, fulano es responsable de tal cosa y no lo es. Y yo creo que eso es una cuestión grave, ¿no? Dentro de la vida universitaria, que uno siempre ha entendido que era el pluralismo de ideas, de discusiones, como corresponden. Acá en la época que estuve como director del departamento de geografía, nosotros hacíamos reuniones todos los meses. Nombraba los egresados, etcétera, y los ayudantes y jefes tenían un tema y lo exponían, y de ahí discutíamos. Después le hacíamos un pequeño sumario y lo publicábamos. Referencias de libros, pero una cosa ágil, la hacíamos nosotros, las cátedras, imprimiendo los mismos ayudantes en el stencil, lo que fuera, y lo distribuíamos para todos, ¿no? Había una ligazón mayor, y yo creo que eso de alguna manera posibilita, diremos, el acercamiento, la preocupación y el interés por la casa de uno, ¿no? Seguramente. Bueno, lo invito a que en otras oportunidades sigamos profundizando sus recuerdos sobre lo que fue el periodo posterior, que fue la Universidad Nacional del Sur, y por hoy le agradezco su tiempo y su disponibilidad para contarnos sus recuerdos. Bueno, voy a hablar de la universidad un poco más la próxima vez, ¿no? Los cargos incluso que he ocupado, algunos que fueron así un poco medio de tipo de discusión posterior, porque en su momento nadie dijo nada, pero que yo los acepté a veces con gran responsabilidad de mi parte y jugando también mi futuro, ¿no? Bueno. Yo agradezco esto desde ya, que es impensado decir, bueno, qué es lo que es uno, qué es lo que no fue, ¿no? Pero desgraciadamente a veces las trayectorias están buenas o malas, y yo creo que hay que señalar también los errores de uno. Yo no tengo ningún inconveniente en que mañana me enmienden la plana, me dicen, no, mire, tal cosa fue distinta, ¿no? Y bueno, tal vez porque tengo ya un olvido, después de 50 años a veces uno muchas cosas olvida. Por eso no quiero mencionar nombres que tienen más méritos que yo, quizás mucho más, pero que indudablemente a veces no estoy autorizado para hacerlo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted.